Enterré a mi hermano hace 4 meses, pero cuando apareció en mi sueño anoche, sus ojos brillaban con una urgencia que nunca le vi en vida. Mateo murió un martes de febrero, atropellado por un conductor borracho a las 11 de la noche, 2 cuadras antes de llegar a casa. Tenía 27 años, yo 25. Éramos más que hermanos, éramos cómplices, confidentes, los únicos que realmente entendíamos el caos que fue crecer en nuestra familia. Papá se había ido cuando yo tenía 6 años, mamá trabajaba doble turno en el hospital y Mateo, 2 años mayor, infinitamente más paciente, se convirtió en algo entre hermano y padre para mí. Los primeros días después de su muerte fueron un borrón de gente llorando, abrazos incómodos y comida que nadie tocaba. Mamá se encerró en su cuarto durante una semana. Yo me quedé en el departamento de Mateo, incapaz de volver al mío, rodeada de sus cosas, su guitarra apoyada contra la pared, sus libros sobre arquitectura apilados en el suelo, su taza de café todavía en el fregadero con restos secos en el fondo. Pasé semanas buscando algo, no sabía qué, entre sus pertenencias, una explicación tal vez, una despedida que no tuvimos. Mateo y yo habíamos discutido la noche antes de que muriera, una pelea estúpida sobre dinero que me había prestado y que yo no podía devolverle todavía. Le dije cosas hirientes. Él salió dando un portazo. Nunca le pedí perdón. Con el tiempo, el dolor agudo se convirtió en algo más sordo, más manejable. Volví a mi trabajo en la librería, empecé a dormir en mi propio departamento otra vez, dejé de revisar mi teléfono esperando sus mensajes. La vida seguía, como siempre lo hace, indiferente y brutal en su normalidad, pero había algo que no encajaba. Mateo había estado raro las últimas semanas antes de morir, distraído, nervioso. Me canceló 2 veces para cenar, algo que nunca hacía, y había mencionado algo sobre arreglar un asunto pendiente que yo no le presté atención en ese momento. Después de su muerte, esa frase se quedó flotando en mi mente como una canción que no puedes sacarte de la cabeza. Una noche de junio, exactamente 4 meses después de su entierro, me dormí pensando en él y por primera vez desde su muerte soñé con mi hermano. En el sueño estábamos en la azotea de nuestro edificio de la infancia, ese lugar donde pasábamos tardes enteras viendo las luces de la ciudad encenderse una por una. Mateo estaba sentado en el borde, las piernas colgando hacia el vacío, exactamente como solía hacer de adolescente. Me volteó a ver y sonrió, esa sonrisa torcida que siempre usaba cuando estaba a punto de confesar algo importante. Sof, me dijo, usando el apodo que nadie más usaba, necesito que encuentres el cuaderno azul. El viento soplaba fuerte, haciendo ondear su camisa de mezclilla. Me acerqué a él, sintiendo el corazón acelerado. ¿Qué cuaderno? Mateo, ¿dónde estás? Te extraño. Tanto. Está en un lugar donde guardábamos secretos, interrumpió, y su expresión se volvió seria, casi urgente. Está todo ahí, todo lo que necesitas saber. Por favor, Sofía, encuéntralo antes de que alguien más lo haga. Antes de que quien lo haga, no entiendo. La caja fuerte. El código es 1604, nuestra fecha. Se puso de pie y caminó hacia mí. Me tomó de los hombros y me miró directo a los ojos. Perdóname por no habértelo dicho antes, pero ahora tienes que confiar en mí. Encuentra el cuaderno, protege a mamá. ¿Protegerla de qué? Mateo. Pero él ya se alejaba hacia el borde, y la azotea comenzaba a desvanecerse en niebla. Intenté correr tras él, pero mis piernas no respondían. Lo último que vi fueron sus ojos, llenos de miedo, de arrepentimiento, de algo que no pude descifrar. Me desperté empapada en sudor, el corazón golpeándome las costillas. Eran las 3 de la madrugada. Me quedé inmóvil en la oscuridad, procesando el sueño. Era tan vívido, tan real. Podía jurar que había olido su colonia, esa de sándalo que usaba siempre. 1604, 16 de abril, nuestros cumpleaños. Yo nací el 16 de abril, Mateo el 4 de enero, pero siempre jugábamos con las fechas, inventando combinaciones secretas. Pero qué caja fuerte, qué cuaderno azul. Me levanté y caminé por mi departamento, incapaz de volver a dormir. La voz de Mateo resonaba en mi cabeza. Protege a mamá. ¿De qué debía protegerla? Mi hermano había muerto en un accidente. Un conductor borracho. Caso cerrado. ¿O no?
Por primera vez en meses, una pregunta nueva se instaló en mi mente, pesada e insistente. ¿Qué era lo que Mateo no me había contado? A la mañana siguiente llamé enferma al trabajo. No podía pensar en otra cosa que no fuera ese cuaderno azul. Fui directo al departamento de Mateo, que mamá todavía no se atrevía a rentar o vaciar. La casera me dejó entrar con una mirada de compasión que casi me hace dar media vuelta. El departamento olía a cerrado, a tiempo detenido. Busqué durante horas. Revisé cada cajón, cada estante, metí la mano detrás de los libros, levanté el colchón, vacié su closet. Nada. Ninguna caja fuerte, ningún cuaderno azul a la vista. Un lugar donde guardábamos secretos, había dicho. ¿Pero dónde? De niños teníamos escondites en todas partes, el hueco detrás del radiador en casa de mamá, el espacio bajo las escaleras del edificio, la caja de herramientas oxidada en la azotea. Obvio, subí los 6 pisos por las escaleras, respirando agitadamente. La puerta de la azotea estaba entreabierta, como siempre. Arriba, el sol de junio golpeaba el cemento gris. Nuestro viejo escondite estaba en la esquina noroeste, un cuarto de mantenimiento abandonado que el conserje jamás usaba. Mateo había forzado la cerradura años atrás. Empujé la puerta. Adentro había trastos viejos, una escalera rota, latas de pintura vacías y en la pared del fondo, medio oculta detrás de una lona, una pequeña caja fuerte empotrada que jamás había visto antes. Era nueva, reciente. Mis manos temblaban mientras marcaba el código. 1604. El mecanismo hizo clic. Adentro encontré un cuaderno azul de pasta dura, una memoria USB y un sobre manila grueso. Tomé el cuaderno primero. En la primera página, con la letra apretada de Mateo, decía: Sofía, si estás leyendo esto, algo salió mal. Lo siento. Mi estómago se contrajo. Las siguientes páginas estaban llenas de anotaciones, fechas, nombres que no reconocía, números de cuenta bancaria, fotografías pegadas con cinta adhesiva. No entendía nada todavía, pero una cosa quedaba clara. Mi hermano había estado investigando algo. Algo peligroso. En la última entrada, fechada 3 días antes de su muerte, había escrito: Ya casi tengo todo. Mañana me reúno con el abogado Sandoval. Si logro que testifique, puedo probarlo. Mamá por fin sabrá la verdad sobre papá. ¿Papá? ¿Qué tenía que ver nuestro padre con todo esto? Hacía 20 años que se había ido. Cerré el cuaderno y miré la memoria USB. Necesitaba una computadora. Tomé todo y bajé corriendo las escaleras, con el corazón latiéndome en las sienes. Por primera vez en meses sentí algo además de tristeza. Sentí miedo. En mi departamento conecté la USB. Contenía documentos escaneados, fotografías antiguas y grabaciones de audio. Empecé por las fotos, imágenes de mi padre de hace años, entrando y saliendo de oficinas, reuniéndose con hombres en traje. En una de ellas aparecía junto a un tipo que reconocí de las noticias, Ernesto Vega, un empresario que había sido arrestado 5 años atrás por fraude y lavado de dinero. Abrí los documentos, eran transferencias bancarias, registros de empresas fantasma, contratos falsos, y el nombre de mi padre, Ricardo Méndez, aparecía una y otra vez, no como víctima, como cómplice. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Nuestro padre no nos había abandonado porque sí. Se había ido porque estaba huyendo. Y todo este tiempo, mamá nos había contado que simplemente ya no los amaba, que había formado otra familia en el norte. Mentiras para protegernos, o eso creía yo. Reproduje la primera grabación de audio. Era la voz de Mateo, clara y firme. 15 de febrero. Confirmado, Ricardo Méndez Salazar lavó más de 3 millones de pesos entre 2003 y 2005 a través de la constructora de Vega. Desapareció antes de que cerraran el caso. Los registros indican que recibió amenazas del cártel que financiaba las operaciones. Sandoval, el abogado que manejó su defensa, puede confirmarlo. Sigue vivo. Lo encontré en Cuernavaca. Pausé la grabación. Mateo había encontrado a este abogado. Había ido a verlo. ¿Y después? 3 días después estaba muerto. Revisé el cuaderno otra vez, ahora con más cuidado. Había una anotación que antes no había notado. Sandoval nervioso dijo que alguien más ha estado preguntando por papá últimamente. No quiso decirme quién. Me advirtió que tuviera cuidado. ¿Alguien más? ¿Quién más estaría buscando información sobre nuestro padre después de 2 décadas? Seguí leyendo. En las últimas páginas, Mateo había escrito algo que me heló la sangre.
Descubrí algo peor. El dinero que papá lavó no era solo de la constructora, era del cártel de los Hernández. Y nunca lo devolvió todo. Se llevó $500,000 cuando huyó. Por eso lo estaban buscando. Por eso nunca volvió. Y ahora creo que encontraron su rastro. Creo que saben de nosotros. Me costaba respirarle. ¿Los Hernández? Ese nombre había estado en las noticias durante años. No eran delincuentes comunes, eran peligrosos. Y si habían descubierto que Mateo estaba husmeando, un pensamiento terrible atravesó mi mente. ¿Y si el accidente de Mateo no había sido un accidente? Pasé los siguientes 2 días obsesionada con el caso. Busqué en internet todo lo que pude sobre el accidente de Mateo. Los reportes policiales decían que el conductor había huido de la escena. Las cámaras de seguridad de la zona estaban fuera de servicio esa noche. Testigos mencionaban un coche oscuro, pero nadie pudo dar una descripción clara. Nunca encontraron al responsable. Demasiadas coincidencias. Llamé a la estación de policía y pedí hablar con el detective que había llevado el caso. Me pasaron a un tal detective Romero que sonaba cansado y poco interesado. Señorita Méndez, sé que es difícil, pero estos casos de atropello y fuga son complicados, sin testigos claros, sin cámaras. ¿Y no les parece raro? Mi hermano estaba investigando algo peligroso. Tengo evidencia de que su hermano fue víctima de un conductor irresponsable. Me interrumpió con un tono que sugería que esta conversación la había tenido 1000 veces antes. A veces los accidentes son solo eso, accidentes. Le recomiendo que busque ayuda profesional para procesar su duelo. Colgué, furiosa. No me estaba volviendo loca. Mateo había descubierto algo que alguien quería mantener oculto, y ese alguien lo había silenciado. Decidí hacer lo que mi hermano había planeado, buscar al abogado Sandoval. Encontré la dirección de Sandoval en una de las notas de Mateo. Vivía en Cuernavaca, en una colonia tranquila al sur de la ciudad. Tomé un autobús un sábado por la mañana, sin decirle a nadie a dónde iba. Si Mateo había tenido razón en ser cauteloso, yo también debía hacerlo. La casa de Sandoval era modesta, con un jardín descuidado y rejas de seguridad en todas las ventanas. Toqué el timbre 3 veces antes de que alguien respondiera. Un hombre mayor, tal vez de 60 años, abrió la puerta solo una rendija. ¿Qué quiere? Soy Sofía Méndez, hermana de Mateo Méndez. Creo que usted habló con él hace unos meses. El hombre palideció. Intentó cerrar la puerta, pero puse el pie en el marco. Por favor, solo quiero saber qué le dijo. Mi hermano está muerto y necesito entender por qué. Lo siento mucho por su hermano, dijo Sandoval con voz temblorosa, pero no puedo ayudarla. Fue un error hablar con él. Por favor, váyase. ¿Un error? ¿Por qué? ¿Quién lo amenazó? Sandoval miró hacia la calle, nervioso, como si esperara ver a alguien. Su padre se metió con gente muy peligrosa. Su hermano vino aquí haciendo preguntas que no debía hacer. Le advertí que lo dejara ir, que protegiera a su familia, pero no me escuchó. Hizo una pausa. 2 días después de su visita, alguien entró a mi casa mientras dormía y dejó una bala sobre mi almohada. Un mensaje. Su hermano recibió el mismo mensaje, estoy seguro, y ahora usted está aquí cometiendo el mismo error. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién fue? ¿Los Hernández? ¿Siguen buscando el dinero que se llevó mi padre? Sandoval negó con la cabeza. No son ellos. Bueno, no directamente. Hay alguien más, alguien que estuvo involucrado en todo aquello y que ahora tiene mucho que perder si la verdad sale a la luz. Su padre sabía demasiado, por eso lo dejaron ir, pero con la condición de que jamás hablara. Cuando su hermano empezó a hacer preguntas. ¿Quién? Insistí. Dígame quién es. Sandoval respiró hondo. Gustavo Cisneros. Ahora es diputado federal. En aquel entonces era socio de Vega en la constructora. Él fue quien contactó al cártel para lavar el dinero. Su padre solo era el contador, pero Cisneros se aseguró de que todos pensaran que su padre era el cerebro detrás de todo. Cuando el caso se destapó, Cisneros ya se había limpiado las manos. Reinventó su imagen, entró a la política, tiene poder, conexiones, y no puede permitir que nadie conecte su nombre con aquel escándalo. La información me cayó como un balde de agua fría. Un diputado, un hombre con recursos, con influencias, un hombre capaz de hacer desaparecer evidencia, de silenciar testigos. Mi hermano iba a exponerlo, dije, más para mí misma que para Sandoval, y por eso ya no está, respondió el abogado con tristeza.
Lo siento, de verdad lo siento, pero usted no puede ganar esta pelea. Deje ir a su hermano, proteja a su madre. Váyase y no vuelva. Cerró la puerta. Esta vez no la detuve. Volví a la Ciudad de México en silencio, mirando por la ventana del autobús sin ver realmente nada. Tenía todas las respuestas que había buscado. Sabía por qué había muerto Mateo. Sabía quién era el responsable. Y sabía que no podía hacer nada al respecto. Oh, sí. Pasé esa noche despierta leyendo una y otra vez el cuaderno de mi hermano, escuchando sus grabaciones. Había pasado meses recopilando evidencia, transferencias bancarias que conectaban a Cisneros con Vega, testimonios grabados en secreto, documentos que probaban su participación. Mateo había sido meticuloso, cuidadoso, valiente, y lo habían matado por eso. La parte racional de mi cerebro me decía que Sandoval tenía razón, que debía dejarlo ir, que exponerse a un hombre como Cisneros era un suicidio, que mamá ya había perdido a un hijo y no podía perder a otro. Pero la otra parte, la parte que había crecido con Mateo, que le debía todo, que nunca le había pedido perdón por esa última pelea, esa parte me decía que no podía dejar que su muerte fuera en vano. Recordé el sueño. Protege a mamá, había dicho. Tal vez protegerla no significaba esconderme, tal vez significaba terminar lo que él había empezado. Tomé mi teléfono y busqué el nombre de una periodista que había leído en las notas de Mateo, Laura Vázquez, del periódico Nacional, una investigadora conocida por destapa escándalos de corrupción. Mateo había considerado contactarla, pero nunca llegó a hacerlo. Yo sí lo haría. Le escribí un correo electrónico esa madrugada, breve, directo. Tengo información sobre el diputado Gustavo Cisneros y su conexión con el cártel de los Hernández en 2005. Mi hermano fue asesinado por investigar esto. ¿Podemos hablar? Envié el mensaje y cerré la laptop, con el corazón acelerado. No había vuelta atrás. Laura Vázquez me contactó 2 días después. Nos reunimos en una cafetería del centro, lejos de mi barrio. Era una mujer de unos 40 años, con mirada afilada y una grabadora siempre lista. Le mostré todo. El cuaderno, la USB, las grabaciones. Ella escuchó en silencio, tomando notas, haciendo preguntas precisas. Esto es explosivo, dijo finalmente, pero también es peligroso. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Pensé en Mateo, en su sonrisa torcida, en las tardes en la azotea, en todas las veces que me había protegido. Sí, pero necesito una condición, publicas todo de una vez. Si sale poco a poco, tendré tiempo de silenciarme como hizo con mi hermano. Todo tiene que salir al mismo tiempo, con suficiente evidencia como para que no pueda esconderlo. Laura asintió. Dame 2 semanas. Voy a verificar todo, a buscar más fuentes. Y vamos a necesitar protección para ti. Tengo contactos en organizaciones de derechos humanos que pueden ayudar. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Me mudé temporalmente con mamá, a quien finalmente le conté todo. Se derrumbó cuando supo la verdad sobre papá, sobre Mateo, pero también encontró algo de alivio. Durante 20 años había cargado con la culpa de no haber sido suficiente para retener a su esposo. Ahora sabía que él no se había ido por desamor, sino por miedo. No la perdonaba, pero explicaba mucho. La noche antes de que el artículo se publicara, soñé con Mateo otra vez. Esta vez estábamos en su departamento, sentados en el suelo como cuando éramos niños y jugábamos con sus carritos de juguete. «Lo vas a lograr, Sof», me dijo, sin mirarme, concentrado en un coche rojo que hacía rodar entre sus manos. «Tengo miedo», admití. «Yo también tenía miedo», respondió, «pero algunas cosas valen la pena. Algunas peleas hay que darlas». «¿Tú sabías que ibas a morir?», se encogió de hombros. «No lo sabía, pero lo sospechaba. Por eso dejé el cuaderno. Por eso te lo confié a ti. Debiste habérmelo dicho antes». «Tal vez. Pero entonces no habrías podido hacer lo que estás a punto de hacer». Me desperté con lágrimas en las mejillas. Afuera, el sol apenas comenzaba a salir. El artículo de Laura Vázquez se publicó en la portada del periódico un jueves de julio. Diputado Gustavo Cisneros, 2 décadas de encubrimiento y posible homicidio. Incluía las evidencias de Mateo, testimonios adicionales que Laura había conseguido y análisis financieros que conectaban al diputado con el dinero del cártel. La reacción fue inmediata. Para el mediodía, todos los noticieros hablaban del escándalo. Cisneros negó todo, pero la evidencia era abrumadora. Para la noche había renunciado a su cargo y se había entregado a las autoridades, probablemente para evitar algo peor. 2 semanas después, la fiscalía reabrió el caso de la muerte de Mateo.
Con la presión mediática aparecieron nuevos testigos. Uno de ellos identificó al conductor, un hombre con conexiones a Cisneros, que ahora también estaba bajo arresto. No trajeron a Mateo de vuelta, no borraron el dolor, pero le dieron sentido a su muerte. Y eso, descubrí, era una forma de justicia. Visité su tumba un sábado, llevando flores amarillas que siempre le habían gustado. Me senté sobre el pasto, con la espalda contra su lápida, y le conté todo. Le dije que lo había logrado, que mamá estaba mejor, que finalmente le había pedido perdón por esa última pelea estúpida. El viento sopló suave, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Por un momento casi pude jurar que escuché su risa. Encontré el cuaderno azul en mi bolso y lo abrí en la última página. Con un bolígrafo escribí: Mateo, misión cumplida. Descansa en paz. Te amo. Cerré el cuaderno y lo dejé ahí, junto a las flores. Algunos secretos merecen ser enterrados con quien los guardó. Mientras caminaba de regreso hacia la salida del cementerio, sentí algo que no había sentido en meses. Paz, no completa, tal vez nunca lo sería, pero suficiente para seguir adelante. Esa noche no soñé con Mateo, y de alguna manera supe que eso también estaba bien. Algunas despedidas no necesitan palabras, algunas se entienden en el silencio, en los sueños que dejan de venir, en la certeza de que hiciste lo correcto. Mi hermano podía descansar ahora, y yo finalmente podía empezar a vivir de nuevo.